A ver si está el micrófono. Buenos días, bienvenidos. Pilar, por favor. Perdonen el retraso. Espero hacerme perdonar. Bueno, bienvenidos de nuevo entonces y gracias por acompañarnos hoy. En lo personal, agradecerle a la DAIA Argentina, a la DAIA Rosario, al Mercado de Valores y a la Bolsa de Comercio por permitirme el honor de poder charlar un rato con Pilar delante de ustedes y después recibir las preguntas que ustedes nos van a hacer sobre el final de la conversación para que Pilar las pueda responder. Antes de eso, quiero invitar al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el señor Alberto Paduán, para que les dé también la bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta sala. La verdad que hoy tenemos un día de lujo con Pilar que nos va a apabullar con las cosas que realmente nos gustan a todos. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, Marcelo, por el acompañamiento. Al contrario. Y qué mejor que escucharla a Pilar en todo lo que va a pasar ahora. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Me gustaría también invitarlo a Pablo Bortolato, presidente del Mercado de Valores de Rosario, argentino, para que también les dé la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un orgullo para el mercado argentino de valores organizar junto con la Bolsa de Comercio de Rosario, la DAIA Rosario, la DAIA Argentina, un evento de tal magnitud donde tener la presencia de Pilar Rahola creo que no es poca cosa. Quiero agradecer la presencia del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Paduán, de la DAIA Argentina, Ariel Cohen Sabán, y de la DAIA Rosario, Diego Sarni, quien nos dan un prestigio importante para dicho evento. Como ustedes saben, el mercado argentino de valores es un mercado que se dedica a la financiación a brindar herramientas para la financiación PYME de toda la región y del país y sobre todo para las economías regionales. Creemos que ese objetivo que tiene el mercado tiene que ser bien acompañado, siempre estando cerca de las instituciones y de la comunidad. Simplemente agradecer nuevamente la presencia, Pilar. La verdad que para nosotros es un orgullo y yo siempre digo y repito, como dije en el desayuno que tuvimos previamente, que presencias de esta categoría son las que enorgullecen y fortalecen las instituciones. Así que para nosotros es un gran gusto. Buenos días a todos y gracias. En representación de la DAIA Argentina nos va a hablar su presidente, el señor Ariel Cohen Sabán. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Mercado Argentino de Valores la posibilidad que hoy tenemos, la sociedad argentina, la sociedad rosarina, de estar aquí presentes y agradecer también a la Bolsa de Comercio de Rosario, quien hoy es anfitrión de este evento tan importante. Para nosotros, para la DAIA Central, para la filial DAIA, y agradecer también al presidente de la filial DAIA de Rosario, Diego Sarni, constituye un evento muy importante estar aquí en esta ciudad que en general para la DAIA es de suma importancia y en particular para mí también porque mi familia es justamente originaria de esta ciudad, es rosarina, toda mi familia del lado de mi papá y del lado de mi mamá, ambos, y estar aquí realmente nos enorgullece y también demuestra lo que significa para la DAIA la importancia de ser una DAIA nacional, de ser una DAIA federal y de poder traer personalidades como Pilar Rahola. ¿Y quién es Pilar Rahola? Es una escritora. Ama de casa. Eso es lo último que iba a decir. Es una filósofa, es una analista internacional. ¿Es solamente eso? Me parece que no. Me parece que es una de las personas que mayor conocimiento tienen
de lo que pasa en el mundo, de la situación mundial, una persona que permanentemente se cuestiona y nos hace abrir nuestras mentes, nos hace pensar y nos hace ese clic que no nos tiene que dar miedo, de poder una y otra vez analizar las situaciones. Por eso no me quiero extender, quiero también agradecer al director ejecutivo del mercado argentino del mercado argentino de valores, Fernando. Quiero agradecer también al director ejecutivo de Rosario Fiduciaria, Nicolás Herlein, y a todos ustedes, y espero que junto a nosotros podamos compartir este momento tan especial. Muchas gracias. Y finalmente quiero invitar a dar unas palabras al presidente o al titular de la delegación de la DAIA en Rosario, señor Diego Cherny. Bueno, buenos días. Simplemente agradecer a todos la participación acá. Es un enorme orgullo para la ciudad de Rosario contar con Pilar, que nos va a ayudar a pensar y a repensar lo complejo que está ocurriendo en este mundo conflictivo y que todos los días nos despertamos con los diarios y que son noticias que nos cuesta entender la realidad, y para eso Pilar nos va a ayudar, y por lo que estuvo diciendo nos va a ayudar mucho. Agradecer simplemente a Ariel Coensabán, de la DAIA, presidente de la DAIA Argentina, por su mirada puesta en el interior. Nosotros como rosarinos sabemos lo difícil que es conseguir que una prestigiosa periodista como Pilar se tome el esfuerzo de venir a Rosario. Eso es gracias a la DAIA, gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario, en la figura de su presidente Alberto Poadán, al presidente del Mercado Argentino de Valores, Pablo Bertolato, y a todos ustedes. Muchas gracias, y ahora a deleitarnos con Pilar Raola. Bueno, un poco la función del moderador, además de charlar con la persona invitada, es presentarla, pero me lo han facilitado mucho Ariel y el resto de los que han pasado y han hablado. Así que yo la voy a presentar solo como Pilar Raola, ama de casa. ¿Te parece? Bueno, Pilar, para empezar ya con el tema, todos creo entendemos más o menos de qué se trata el populismo, pero no hay una definición muy concreta de qué es el populismo. Y cuando uno trata de empezar a definirlo, se empieza a entreverar un poco. ¿Cómo lo definirías vos, el populismo? Bueno, buenos días a todos. Sé que la hora era malísima, pero es la hora que podía. Primero tengo que decirles que estoy aquí por culpa de Ariel, que lo primero que hizo fue enseñarme a Messi vestido de leproso. Y dije, no puedo no venir. Además, entiendan que para una del Barça no venir a Rosario es casi un pecado, ¿no? Y vamos ya, y gracias de verdad a todos porque me habéis acogido de manera maravillosa. Entiendo, Ariel, que seas tan popular como presidente porque eres tan convincente. Me ha hecho una agenda que a cualquiera del mundo le diría que no, y a este señor al final he dicho que sí a todo. O sea que no, de verdad estoy feliz de estar aquí. Y vamos ya, digamos, al tema. Me preguntas por la definición del populismo. Sí. A mí no me gusta el término. Y precisamente no me gusta por lo que planteabas, porque es indefinido. Y porque en ese saco lo metemos todo. Metemos cosas que claramente son extremas y que utilizan la demagogia para resolver problemas complejos, pero en cambio también a veces metemos ahí movimientos que tienen sentido, que tienen lógica y que lo que intentan es cambiar la situación. Yo más bien hablo claramente de fascismo, o de derechas o de izquierdas. Es decir, a mí me parece que hay postulados a la derecha de la derecha claramente fascistas, y pondría el ejemplo más claro Marine Le Pen, es decir, pondría un ejemplo que parece inequívoco, y pondría planteamientos también a la izquierda, de una izquierda reaccionaria que te defiende dictaduras, que banaliza o blanquea actos de terrorismo en función de quién los hace, y que por tanto tampoco aporta, digamos, masa crítica. Fuera de eso, luego hay movimientos populares, pero el populismo como concepto que metes en el mismo saco a los fenómenos que se están produciendo en Hungría, al presidente Trump, a la Le Pen y a Podemos en España, por poner ejemplos diversos, me parece que es una forma simple de simplificar una realidad compleja. Y como en el periodismo tendemos a esto cada vez más,
porque la sociedad también tiende al simplismo. Yo creo que hay que empezar a volver a inventar palabras que no sean útiles. Es decir, a mí me da mucho miedo esa sustitución de la idea por la consigna. Antes lo comentábamos en el desayuno, cómo de golpe cada vez tenemos más ciudadanos que saben más, o sea, que asumen más consignas, pero piensan menos, que tienen más respuestas, pero no se hacen las preguntas pertinentes. Y lo importante en una sociedad libre no es que tengas la respuesta, es que te hagas la pregunta. O sea, yo a menudo tengo posiciones que no son las estándar o que incluso pueden ser consideradas polémicas, pero no hago otra cosa que interrogarme más allá de lo que me dan por hecho. Y entonces la realidad se me mueve. Hay veces que no, que coincide con el esquema, pero la mayoría de las veces cuando te haces preguntas muy serias, y ponía un ejemplo que es un poco tonto, pero que es por ponerlo en el tema de la distorsión informativa. Yo sigo mucho el conflicto de Oriente Medio, siempre me ha interesado mucho y me preocupa mucho la distorsión informativa del conflicto de Oriente Medio. Un día estaba en Tel Aviv en plena guerra del Líbano. Estaba viendo la CNN, que estaba saliendo un periodista que siempre hace crónicas de la CNN, no sé ahora, pero entonces que es José Levi. Y de golpe estoy tranquilamente en mi hotel viendo las noticias y oigo a José Levi que dice: 1 millón de ciudadanos de Beirut están saliendo de la ciudad. Esa información, que probablemente se reprodujo en muchos titulares de prensa, ¿qué opinarían ustedes? Bueno, pues 1 millón. Yo he estado en Beirut, aún estarían saliendo. Es imposible. Es imposible. Y como esto le podría poner 3 millones de ejemplos, es decir, cómo de golpe hay conflictos bélicos o hay situaciones políticas o hay problemas de cualquier tipo que se crea una consigna periodística oficial y antes, en otras épocas, y no soy nostálgica, pero en otro momento el periodismo investigaba. Y ahora no. Ahora tenemos el titular y nos metemos ahí. Sí, te interrumpo. Es decir, para decírtelo así como un poco provocatoramente, no hacemos periodismo, hacemos fast food. Comida rápida, un conflicto en la otra parte del mundo y lo sabemos todo porque hemos mirado Wikipedia, pero no hemos leído un libro de historia. Eso no me refiero a todo el mundo, pero... Sobre la primera parte, donde decía que no nos hacemos preguntas y buscamos respuestas profundas, la política no tiene culpa en esto porque está lo políticamente correcto que a mí, te digo, me tiene bastante agotado. Es un horror. Porque no permite un debate serio, racional y profundo. Lo corta ahí. Es políticamente correcto tal cosa. ¿No ha sido la política la que llevó a esta situación y que la gente empieza a rebelarse? Bueno, pero los políticos son siempre fáciles. Es decir, el tiro al político es un deporte nacional. De manera que ya sabemos que los políticos tienen la culpa de casi todo. Yo quisiera ponerle la culpa también al ciudadano. Porque es evidente, primero porque los ciudadanos son los primeros que a veces perpetúan en el poder a políticos impresentables. Es decir, ¿por qué sociedades modernas, civilizadas y avanzadísimas de golpe te tienen durante muchísimos años a presidentes o a presidentas impresentables? Es algo que es difícil de entender, sobre todo cuando hablamos de sociedades de nivel. Por ejemplo, la Argentina, que es una sociedad con mucho nivel crítico. Y sin embargo, ustedes han tenido periodos que yo aún no los entiendo, que eran surrealistas. Y que les cuento de mi país, que ahí no voy a sacar, es decir, ahí tenemos, no sé, hemos tenido un rey que mataba elefantes, es decir, y le tapábamos las amantes, quiero decir que, y encima aún estaba valorado. El ciudadano no puede ser que no entienda algo fundamental, y es que es el depositario de la República. Es decir, eres tú quien decides que ese señor te represente durante un tiempo, pero ese tiempo es corto, y cuando no sirve, le das puerta. Porque, como decía provocadoramente, porque estaba el gobernador y el presidente del Consejo del Ayuntamiento, les decía: miren ustedes, los políticos solo son gente que mañana serán expolíticos. Piensen en eso, porque lo que me preocupa más no es que la política intente aplacar el pensamiento crítico, porque eso lo hará siempre. Todo representante público quiere tener el poder y el poder tiende a que no haya lío. El problema es que el ciudadano le cede el pensamiento crítico. Ese es el tema. Ustedes no se dan cuenta hasta qué punto el ciudadano es el que manda en su país. Y es el que decide quién gestiona el dinero público, quién gestiona los bienes colectivos, quién gestiona los valores globales, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que el fallo que tenemos en el pensamiento actual, que yo creo que vamos a la simplificación y vamos a no hacernos preguntas y vamos a la pancarta gorda, pero no vamos al detalle,
y no vamos y que tenemos tantas respuestas que estamos como mareados, pero no sabemos preguntarnos. Todo esto tiene que ver porque todos están cediendo. El ámbito político ya le iba bien ese movimiento acrítico. La ciudadanía se acomoda en el padre padrone del Estado que le resuelve o no, y luego se enfadará y ya veremos. El periodismo está haciendo una reculada también. Estamos perdiendo musculatura intelectual en todos los ámbitos de la sociedad. Y luego planteabas algo muy interesante, que es el tema del políticamente correcto. Yo lo odio. Estoy horrorizada porque el pensamiento políticamente correcto, que nace de un acto de justicia, es decir, hay colectivos que han sido discriminados ancestralmente, que no es correcto democráticamente continuar despreciándolos y estigmatizándolos, ¿no? Homosexuales, el racismo, el antisemitismo, hay los grandes prejuicios de la sociedad. El políticamente correcto lo que hace es convertir en impresentable socialmente y en algo rechazable la intolerancia. Hasta aquí bien, aquí está aquí bien. Es decir, tiene que haber leyes contra la homofobia, tiene que haber leyes contra el antisemitismo, tiene que haber leyes contra el racismo, por supuesto, porque como decíamos antes, en el almuerzo, en el desayuno, me sale almuerzo porque en catalán esmorzar es la mañana, entonces me lío. Como decíamos antes, ya me perdí. Estabas hablando que lo políticamente correcto hasta un punto está bien. Sí. Hasta un límite está bien. Y ahora queríamos saber el límite después que se pasa. Es decir, sí, lo que quería decir. Yo comentaba antes que las democracias, las sociedades libres, basan la libertad en la prohibición. Es algo que parece muy contradictorio. Uno de los lemas más nefastos de la modernidad ha sido el prohibido prohibir. El prohibido prohibir te lleva al caos, te lleva a la mafia, que es el que manda en la situación caótica, te lleva a la jungla. El prohibido prohibir es un disparate. Queda muy bien en la adolescencia, es un descontrol hormonal, pero es un desastre. ¿Por qué? Porque las sociedades modernas se basan en leyes prohibitivas. Por ejemplo, no matarás. Me gusta decir siempre que las tablas de la ley y el catecismo, digamos, ya nos dio ahí la sociedad moderna bastante avanzada, ¿no? No matarás, no robarás, hay cosas que son fundamentales en la libertad. Por tanto, yo estoy de acuerdo que haya leyes también políticamente correctas que te regulen aspectos de daño a sociedades, a sectores muy vulnerables. Por ejemplo, la discriminación ancestral pues, de los ciudadanos que tienen otra orientación sexual, o que son de otra raza, o que son de una identidad que ha sido estigmatizada, etc. Todo esto estoy de acuerdo. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que se ha convertido en una dictadura del pensamiento. Y de golpe, quien detenta lo políticamente correcto te dice lo que tienes que pensar. Y se dedican a perseguir al disidente. Hay una diferencia, yo lo pondré en un ejemplo que yo viví hace poco. Yo no soy creyente, pero tengo mucho respeto por los creyentes. Como escribí una vez, mi racionalismo no me permite creer en Dios, pero mi ética me permite creer en los creyentes. Y por tanto tengo mucho respeto por todo ese mundo, digamos, de personas a las que la fe los ilumina y los hace mejores personas. Los que la fe les ilumina para el mal, eso es otra cosa, ¿eh? Eso sería ideología, pero lo dejo aparte. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con los postulados que mucha gente tiene. ¿Qué pasaba en Barcelona hace poco? De golpe un obispo católico pues hizo un discurso diciendo que las sociedades tradicionales garantizaban una educación buena para los niños, que los nuevos modelos de familia no eran tan buenos y tal. Bien, puedes estar de acuerdo o no con el pobre hombre. Es decir, yo no estoy de acuerdo con él, yo creo que hemos avanzado en ese sentido. Pero tiene todo el derecho, desde su posición católica, probablemente conservadora, a opinar distinto de otros. Bueno, le hicieron persona non grata de su pueblo. Le montaron el observatorio de la homofobia porque le parecía que iba contra las parejas homosexuales. Montaron un cirio que al final yo me encontré defendiendo al obispo, yo que ni soy creyente, ni el obispo me gustaba demasiado, pero defendía la libertad. Es decir, cuidado porque una cosa es defender las minorías de la estigmatización, de la persecución y de la intolerancia, y otra es convertir lo políticamente correcto en un ariete de intolerancia. Claro. Y eso lo hace especialmente la izquierda. Claro. Ahí sí que tenemos un problema con el sector de la izquierda, que levantando la bandera del progresismo te meten cada cosa, te colan cada cosa ahí, los conservadores también. Pero la izquierda detenta el prestigio intelectual. La izquierda ha conseguido, sorprendentemente, que pueda defender a dictadores y continuar pareciendo libertaria. Es decir, uno tiene claro que Pinochet era un dictador y por tanto lo ponemos en el saco de los malos, pero Fidel Castro, cuidado, ¿no?
Pues oye, uno puede entender que Trump es un personaje bastante extraño, pero Maduro no, que habla con los pájaros. Hombre, pues oigan. Bueno, justamente mientras te escuchaba pensaba en toda la situación de Venezuela, ¿no? Recién decías los ciudadanos que se adormecen y describías una serie de cosas. Yo digo, y en el desayuno planteaste que si las democracias están en peligro, ¿no? Y ver el proceso de Venezuela te asusta. Sí. Porque casi sin darse cuenta los venezolanos se metieron en un proceso del que no pueden salir ahora, y esto ya es una dictadura, en mi opinión. Me gustaría que... Y también el resto de la región... Pero aquí había una patita, ¿eh? Bueno, el resto de la región que miraba para otro lado y parecía una situación absolutamente normal cuando no lo era. El eje bolivariano a Latinoamérica le ha traído unas cuantas desgracias que van a tardar generaciones en salvarse. Es un desastre. Es un desastre para los derechos civiles, un desastre para la consolidación de la democracia, un desastre no solo para Venezuela, sino para toda la región. Y en Argentina ustedes tuvieron su momento bolivariano que asustó muchísimo. ¿Por qué es un desastre? Primero les hablaré de un tema práctico. El chavismo ha representado la llegada de Hezbollah en Latinoamérica. Y tienen un lío aquí en la triple frontera horroroso, muy preocupante. Se ha estabilizado con toda claridad una red abiertamente vinculada fundamentalmente a Hezbollah y vinculada también a un planteamiento claramente terrorista que está instalada en la triple frontera, que ha utilizado las estructuras mafiosas que ya existían de la droga y etcétera, y que nos vinieron de la manita del chavismo, que empezaron a traer gentes de la Guardia Revolucionaria para acá y bueno, y esto nos ha complicado mucho la vida. Todos los servicios de inteligencia del mundo están mirando la triple frontera, supongo que los argentinos también, estoy segura. Pero ahí hay un lío enorme, entre otras cosas porque parte del dinero de la droga del Valle de la Bekaa en el Líbano se blanquea ahora en la triple frontera. Y esto es algo que he sabido, que antes se blanqueaba en bancos europeos, pero después del 2001, después de las Torres Gemelas, eso cambió y el dinero se ha diversificado a otros lados y uno está aquí. Por tanto, la primera herencia que nos ha dejado el chavismo, aparte de destruir Venezuela, de crear un discurso pseudo-revolucionario, delirante y de volver al mesianismo político, lo primero que nos ha dejado ha sido la patita de Hezbollah en Latinoamérica. Bonito, bonito. Es algo, claro, es muy simpático que Irán tenga ahora capacidad de intervención en Latinoamérica, que como todo el mundo sabe es una gran democracia. Pero mirando más en el centro, claro, uno se pregunta cómo Venezuela, que es otro país importante, con clases medias muy consolidadas, con un mundo intelectual muy activo y muy brillante, con una economía fuerte, con petróleo, como una sociedad de la categoría de Venezuela cayó en las manos de un golpista enloquecido que fue Chávez, y ya la caricatura posterior, como toda caricatura, es la peor, ¿no? Porque al menos Chávez, ya sabías cómo era, es que claro, lo de ahora ya es difícil. Uno se pregunta cómo. Bueno, probablemente lo primero que hay que decir es que los gobiernos anteriores se equivocaron mucho, crearon una situación también económica francamente deplorable para muchos sectores sociales, hubo una corrupción sistémica y de ello se aprovechó un populismo, ahí sí, o claramente un fascismo de izquierdas, porque al fin y al cabo hablábamos de planteamientos claramente autoritarios, represivos y dominantes, pues un fascismo de izquierdas o un populismo fascista de izquierdas que se alimentó de las miserias que se habían creado con los gobiernos anteriores y creó una auténtica situación delirante. El momento actual es terrible porque estamos permitiendo en la comunidad internacional, como permitimos en todos lados, que se masacre a la oposición venezolana. Yo creo que la ciudadanía venezolana está levantándose, pero es que los están masacrando, no hay manera. Y ahí sí que yo no veo que el continente levante la voz. Yo creo, por ejemplo, me parece, lo decía también antes, que Argentina tendría que tener mucho más papel geopolítico. Yo creo que globalmente, porque me canso de decirlo, pero nunca se lo creen. Es un país muy importante. Argentina es un país muy importante. Tiene un peso específico enorme y no lo utilizan para la política internacional. Y podría ser el gran líder de valores y el gran líder geopolítico de todo el Cono Sur, sin duda, del continente probablemente, porque ahora Brasil está muy herido y está como está, y porque no tenemos mucho sustituto. ¿Quién si no hará ese papel? ¿Quién lidera a Latinoamérica? ¿Quién? Nadie. Y Argentina no lo hace cuando hay el agujerito ahí para llenar.
Hagan como los rusos, que vieron que los americanos se huían y se metieron ellos. Y mal nos va. Sí. Es decir, y respecto a lo que ocurre en Venezuela, yo muy a menudo he hecho artículos en Europa diciendo Europa no reacciona, bla, bla, bla. ¿Qué les diré aquí? Es que estamos abandonando a la población venezolana. Ahora, es cierto que Chávez se aprovechó de las miserias anteriores y de la falta de capacidad crítica. Plantó una bandera de los años 60 que estaba ya totalmente oxidada y le siguieron. Pero ahora ya no le siguen, ¿eh? Pero es que tienen el poder. Pilar, introduzco la segunda parte del título de esta charla, que es el progresismo, o el falso progresismo. A todos en la región, pero a los progresistas en particular, ¿cómo los deja parado Venezuela? Porque sí que se han mostrado distraídos, y recién vos planteabas, Chávez, que se presentaba como progresista de alguna manera, miraba los 60. Nosotros aquí tuvimos un gobierno que también se denunciaba progresista y miraba los 70. Bueno, y se llenaba los bolsillos de paso, bueno, por si acaso. Además, pero digo, de progresista no parece tener que ver con la palabra, con el progreso y con el desarrollo. Mira, el gran problema es que cuando la derecha gobierna y hace algo mal, inmediatamente hay grandes movimientos ciudadanos que se enfrentan. Cuando lo hace la izquierda, se aplaca. Es decir, el pensamiento crítico es más crítico con la derecha que con la izquierda. La izquierda tiene la banderita, la levanta por la libertad, por la justicia, por tal. Luego se llenan los bolsillos, luego te dejan el país hecho unos trapos, Venezuela está arruinada, la gente tiene que hacer cola para la leche, tiene petróleo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué han hecho? Pero levantan la bandera de la libertad. Por tanto, hay una cosa primera que hay que entender, que es porque las razones que sean, los grandes pensadores intelectuales de la derecha tradicional nunca consiguen prestigiarse, los de izquierda están siempre prestigiados. Yo siempre pongo un ejemplo que lo viví personalmente. En mi país, José Saramago era Dios. Saramago, wow, no toques. Saramago era un tipo que escribía como Los Ángeles. Yo leí Memorial do Convento, me acuerdo que me hice el camino del convento, me fui hasta Portugal porque me encantó el libro y en un viaje decidí hacer toda la ruta literaria. Nada que decir del escritor, nada que decir. Pero como pensador era un desastre, era un desastre. Era un tipo que al final de su vida aún fue el último de la lista del Partido Comunista Portugués, que después del Partido Comunista de Corea del Norte es lo peor del mundo, es lo más raro. Y ahí estaba, dando su apoyo al Partido Comunista Portugués. Dice, hombre, este señor, perdón, eso es muy clásico allí, este señor fino no era. Yo estuve en la caída del muro de Berlín, tuve la suerte de estar esa noche en Berlín. Y como pueden imaginar, imagínense, con unos cuantos años y kilos menos, estuve entusiasmada viviendo esa noche en Europa. Cuando volví a Barcelona, vine llena de la euforia que representaba, de golpe caía el muro, cambiaba, el estalinismo se hundía finalmente, bueno, en fin, además fue una noche de loca, abrazándonos todos, emborrachándonos, bueno, lo hicimos todo, bueno, casi todo, esa noche. Y cuando vuelvo, me acuerdo que Saramago escribe un artículo diciendo que era un desastre para el mundo que hubiera caído el muro. Y continuaba siendo el gran líder intelectual de la izquierda. Eso lo hace un pensador de derechas y lo hundes, ya no levanta cabeza. Lo hace uno de izquierdas y toda la vida continúa siendo el progre que salva el mundo. Oiga, pero si no se puede equivocar más en la mirada, si no es un tema de etiquetas, uno puede ser conservador, progresista o librepensador o lo que usted quiera. Lo que intente es radiografiar bien la realidad y no equivocarse demasiado. Y cuando tú defiendes el Partido Comunista Portugués, que es el único que tiene relaciones diplomáticas con el Partido Comunista de Corea del Norte, un poco equivocado debes estar, poquito, pero no. Y entonces, claro, ocurre esto, es decir, por las razones y antes ponía el ejemplo del chavismo o el ejemplo incluso de la dictadura cubana. Hoy, en su momento de la dictadura de Stalin, oye, en la izquierda europea estuvo décadas comiéndose en patatas que Solzhenitsyn era un traidor, el pobre tipo en el gulag, que los gulags no existían y que Stalin era un libertador. Pero en cambio no decían eso de Pinochet. Y ningún conservador, nadie de derecha razonable y sensato te defiende a Pinochet. Pero hay gente sensata de izquierdas que te puede defender a Fidel, que fue, o al castrismo, que ya empieza a ser una monarquía porque pasan de padre a hijo y luego va a entrar el primo y no sé quién entra más. Y que mató a gente de su propia familia en la depuración de la revolución. Claro, yo que soy una libre pensadora y que creo sinceramente que hay políticas de derechas que han sido muy lesivas,
Digo con la misma rotundidad que políticas de izquierdas muy lesivas. Y que ha habido momentos en que el estado del bienestar lo ha defendido la derecha y no la izquierda. Ejemplo, Chávez, que lo ha destruido. O, por ejemplo, Argentina. Yo no sé cómo les irá con Macri, pero desde luego que ha cambiado respecto a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se cargó la República. Al menos esa es mi mirada, se la cargó. Se mezcló, controló o intentó controlar todos los poderes de la República. Los mezcló, convirtió la Casa Rosada en su patio detrás. Y luego, además, sin ninguna duda, con todo el fenómeno de la corrupción y con todo el fenómeno del control de la prensa, del control del mundo empresarial, del mundo económico. Yo venía aquí a Argentina en aquella época y estaba todo asfixiado. Ustedes hablaban con la voz pequeña. Te decían fuera de cámara, es que esto no lo puedo decir, dilo tú. ¿Pero qué era esto? Argentina, un país tan importante. Es decir que, sin ninguna duda, cuando tú levantas la bandera de la izquierda tienes más impunidad en las miserias que cuando levantas la bandera de la derecha. ¿Por qué? Pero pasa y la gente no reacciona. Y en España, te pongo este ejemplo último para que veas. Bien, ¿a quién les pasó? O sea, aquí ha habido manifestaciones de quebracho defendiendo a Irán. Irán. Pues que se vayan todos a Irán. Oye, que se vayan. Y las chicas con minifaldas, que vamos a divertirnos. Pero yo, por ejemplo, yo tengo una buena relación con Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos en España. Porque además es un tipo en la distancia corta muy inteligente, un tipo en muchos sentidos brillante y tal. Pero me ha defendido a Irán y a Venezuela, ¿eh? Es leído, es universitario, tiene niveles, ¿eh? Irán y Venezuela. Oye, tipo... ¿Y cuál es la lógica de hacer eso? Pues la lógica es ese viejo concepto de... Yo creo que aún estamos instalados en el eje de la Guerra Fría, en el eje del estalinismo y el capitalismo. Y todos estos fenómenos de izquierda más extrema en realidad son neocomunistas. Y por tanto no te defenderán Stalin, está claro que no, pero tienen nostalgia del fenómeno comunista. Y por esa vía todos los que son anti-yanquis los apuntamos como propios. Claro, dices Chávez, oiga, es que Chávez puede que, no sé, o Maduro ahora, puede que su verborrea sea muy anti-yanqui, pero sobre todo es un loco. Es decir, uno no puede defender a alguien que hace esas barbaridades y que arruina al país de esa manera. Pero no es eso justamente, Pilar, lo que está ahora dando un poco los partidos tradicionales y permitiendo que surjan otros. Porque están en crisis los partidos tradicionales. Pero están en crisis porque siguen esta misma lógica, lo políticamente correcto, defender los que están en contra del que estoy en contra yo, aunque sea un loco o un asesino o un dictador. Sí. Y entonces empiezan a surgir otros que dicen, che, acá lo que quiero es arreglar esto concretamente. Ahora Italia, mírame los resultados en Italia, sí, ahora bueno, mismo. Por eso mismo, ¿no? Sí, porque el sistema de partidos tradicional, bueno, Argentina tiene variables propias, hay todo, su historia de partidos es otra cosa, pero en Europa los partidos tradicionales, los esquemas clásicos están todos en crisis. Mira Francia. En España también, ¿no es cierto? En España absolutamente, en España está en crisis todo, pero hasta la monarquía, cosa de la que me alegro porque yo soy un poco republicana. En Francia, ¿quién habría imaginado ver la caída del Partido Socialista francés? El PSF, el socialismo. Es decir, nadie se imaginó, y de golpe, todo el sistema de partidos francés, que era lo más estable de Europa, se desmontó y ahora tenemos a Macron, que nadie sabe muy bien por dónde va, pero que ahí está el tipo, parece que no lo hace mal, y rompió el esquema de partidos. En España, sin ninguna duda, esto está pasando de la misma manera. Bueno, España tiene varias crisis. Una es la territorial, sin ninguna duda. Otra es la económica, que yo he venido de allí con manifestaciones de pensionistas porque se han zampado toda la hucha de las pensiones. Nadie sabe cómo. Pero bueno, hemos hecho submarinos que no flotan, aves en estaciones donde no hay nadie, y así va la cosa, ¿no? Y hemos rescatado la banca española con 77.000 millones de euros, de los cuales solo se han devuelto 17.000. O sea, hemos tirado 60.000 millones de euros para rescatar bancas que tenían consejos de administración donde estaban políticos. Bonito, ¿eh? Claro, ¿cómo no va a estar en crisis el sistema? Ya me dirás. Pero es cierto que la ciudadanía se va dando cuenta que el sistema tradicional no le está funcionando, es el fenómeno Trump, y que, por tanto, los viejos esquemas se están rompiendo. Es probable que lo más estable que ha habido en Argentina durante tiempo, que ha sido el peronismo, también se quiebre y también de hecho está variando notablemente, ¿no? Porque esto es del siglo XX y el siglo XXI han aparecido las redes sociales. Trump no hace ruedas de prensa, hace tweets. Pero les pondré un ejemplo de Messi. Cuando Messi empezó a ser perseguido por la Hacienda española, que yo tengo la idea de que por ser del Barça tuvo más problemas, porque a Ronaldo no lo persiguieron.
Déjenme mi trocito de catalán ahí levantando la banderita porque esto no se está pasando. Pero es igual. Cuando Messi es perseguido por la Hacienda española, de manera muy sonora y pública, con unos medios de comunicación que, como la mayoría tienen el centro en Madrid, lo dejaban a caldo. En Cataluña no, en Cataluña aguantamos. ¿Qué descubrió? Permítame que te explique esto que quizá no es conocido. ¿Qué descubrió la empresa de comunicación que defendía a Messi en su imagen? Que no hacía falta hacer nada. Solo hacía falta que Messi hiciera algún tuit de vez en cuando de los potentes. Hacía tuit un Messi y se convertía en noticia en Argentina, en Nueva York, en Londres, y entonces lo que hiciera la gente... No hacía falta hacer mucho. Bueno, no hacía falta decir que Messi era fantástico, claro, porque ya estaba, el titular era el tuit ya era más titular que una rueda de prensa hecha en Madrid con todos los periodistas diciendo no sé qué sobre Messi, ¿no? Y como esto, tantos ejemplos. Es decir, vivimos una sociedad que está variando y no nos estamos dando cuenta, para bien y para mal, porque siempre funcionamos en el bien y en el mal. Por un lado tenemos hoy unos medios de comunicación que yo estoy aquí porque existe Internet, porque si no ustedes no me leerían, no me habrían leído probablemente. Pero también hoy mismo puede haber alguien aquí en Rosario o en Buenos Aires o en Barcelona leyendo por Internet un lema yihadista. Es decir, y los atentados en Barcelona, de la Rambla de Barcelona, pues probablemente se empiezan a cuajar en Internet. Yo hoy le enseñaba a Ariel y a mis amigos con los que estaba la última imagen de la portada de la revista del Estado Islámico, Dabiq, se llama así, donde se ve la Sagrada Familia otra vez y que pone en árabe, en inglés y en español, si no tienes un arma, utiliza un cuchillo o un camión. Bonito. Y esto es, por cierto, como dice la Biblia, si tu enemigo dice que te quiere matar, créelo. Pues por ahí va, ¿no? Eso está cambiando, pero también está cambiando los sistemas de partidos tradicionales, las democracias están más en peligro. Aquellos sectores políticos internacionales que dominaban, es tarde. Él es el que manda de verdad, es el que me ha llevado a todas partes. Me estaba diciendo que en 5 minutos ¿Ves cómo manda él? Vamos a habilitar preguntas. O sea, usted es la libertad, usted es el que me saca la palabra. Porque usted es la civilización, es el que organiza. Porque seguramente si usted no estuviera yo llegaría tarde. ¿Lo ven? Sí, es fácil. Pilar, recién lo mencionaste a Trump. ¿Trump está dentro del sistema viejo, por llamarle de manera, o ya es un outsider que está fuera del sistema? Trump es la novedad. Trump es nuevo. Trump es el antisistema. Trump es el populismo, en el sentido ese más, en este caso más clásico. Trump es el tipo al que votan porque es un outsider. Y no te lo votan, no cometan el error de creer que lo votan los locos fanáticos del rifle y los que no sé qué. No, los votan gentes avanzadas, americanas, que creen que el viejo sistema tiene que hundirse para volver a crear un sistema nuevo. Le llaman el caos organizado o el caos ordenado. Y entonces te encuentras con gente brillante que dice, yo no quiero continuar con el poder de Washington, que está podrido hasta los pies, y prefiero este tipo que parece un loco que va a durar lo que dure, porque luego ya lo cambiaremos, pero nos va a limpiar. Eso yo creo que es o sea, que es terrible funcionar así, Pero ese fenómeno tiene que ver con las miserias previas. Yo, por ejemplo, cuando Hillary Clinton se enfrentó a Obama, que tuve la oportunidad de, muy menor, pero de conocerlos en un acto de AIPAC, justamente en Washington, donde estaban ellos dos, Hillary en aquel momento era muy buena. Era la política, parecía que tenía más nivel, más clarividencia en política internacional. Obama parecía mucho más timorato en temas importantes, en fin. Yo, por ejemplo, en aquel momento me pronuncié en mi país a favor de Hillary mucho más que de Obama. Porque además Obama me parecía mucho un producto de lo políticamente correcto, en muchos sentidos. Y luego había una cuestión femenina, se me permiten, que antes era negro que mujer en presidenta de Estados Unidos. Y porque la mujer continúa siendo el sector... Bueno, aquí no ha pasado así, pero en América ahí eso aún pesa. Pero me parecía la buena. En esta campaña, Hillary era un desastre. Representaba todas las miserias del viejo poder, de la vieja concepción de Washington. Yo tengo amigos que me dijeron, voto a Trump para que no gane Hillary. Imagínense, era odiadísima, especialmente por las mujeres. Y no solo, pero no porque fuera progresista o porque fuera... No, porque era mala. Claro. Era mala. Entonces el otro era
puede que fuera malo, pero no lo conocemos. Y además es un tipo que se ha hecho a sí mismo, y además no es políticamente correcto, usa los medios de comunicación que llega a la gente. Yo sigo a Trump en Internet, como también sigo al Papa, yo soy muy rara, pero y a mí, porque yo me entero de la política norteamericana por Internet ahora, por Twitter. Sí. Lo que decíamos antes de Messi. Y entonces, claro, forma parte de estas nuevas sociedades donde lo viejo, lo que siempre ha funcionado, el sistema de partidos y el sistema de políticos que siempre ha funcionado, empieza a tener un rechazo, porque en el fondo ha fracasado. Obama fracasó en casi todo lo que prometió. Toda la zona interior americana perdió más empresa, por eso Carolina del Norte vota en contra, porque pierden trabajo, todo el sector industrial se va al garete, el tema de la inmigración se descontrola, en fin. Entonces dicen, probemos con Trump. Y veremos cómo va. Desde luego el tipo es realmente extraño, es extraño. Pilar, pero no es más extraño que otros, es que es más extraño que Maduro. Que lo decía antes, que habla con los pajaritos, no sé. Habla con la Bianca, esa cómo se llama, no sé. Por último, y antes de las preguntas, ¿no? El problema, ¿sabes cuál es de Trump? El problema no es que de golpe Estados Unidos haya votado a un outsider para cambiar y para que... El problema es que Estados Unidos ha desaparecido de la política internacional. ¿Y quién ha llenado ese vacío? Rusia. Rusia, sí. Y eso es un problema de narices. Bueno, tenemos tres personajes complicados, ¿no? El norcoreano, el norteamericano y el ruso. Bueno, les voy son tres que parecen bravos. Lo de Corea del Norte es terrorífico y ahora les voy a dar una primicia. Bueno, no sé si es primicia. No es que yo hable con el presidente de Corea del Norte, no es el caso, Pero les voy a explicar algo para que vean hasta qué punto es delirante. Yo he escrito un libro que no ha salido aún, saldrá en marzo en España y creo que en Argentina saldrá, creo que a finales de mayo o principios de junio, lo tienen que decir los de Planeta, en Planeta. Y es un libro de un tema que es colateral de mis temas, que es la persecución de los cristianos en el mundo. Se titula SOS Cristianos y es la persecución de las comunidades ancestrales que llevan 2000 años de historia en la Gran Mesopotamia, en todo Oriente Medio y en otras zonas del mundo que están desapareciendo literalmente. Desapareciendo. Yo daba ahora en el desayuno ejemplos de datos que son terroríficos. Y vamos a perder unas vidas y unas sociedades y unas culturas de 2000 años de historia. Están desde el siglo I y ahora con el fenómeno islamista esto está desapareciendo de una manera terrorífica, con la indiferencia del mundo, porque el mundo decide que esto no le interesa, como tantas otras cosas. Como no le interesa un atentado en Jerusalén, pero le interesa uno en Ramallah. Es que siempre tenemos decisiones. O como no le interesa la muerte en el Yemen, por ejemplo, donde están muriendo a centenares. Están muriendo en los coches porque las casas están destruidas, están muriendo del cólera, 750.000 afectados por la epidemia del cólera. Una guerra terrorífica entre fundamentalmente Irán y Arabia Saudita, que por supuesto no le interesa a nadie. Bueno, pues en este libro sobre la persecución de cristianos, que lo empecé hace un par de años y he estado 2 años trabajándolo, pensé que el peor país del mundo para ser cristiano, y no me refiero a un católico o a un protestante anglosajón que forma parte de la sociedad del bienestar, me refiero a un pobre copto o a un caldeo, a un asirio, que son las sociedades más pobres, más marginadas, que mantienen la crucecita y su fe durante 2000 años. Y esta gente está desapareciendo, perseguida brutalmente. Y yo pensé que el peor país del mundo para ser cristiano sería Somalia, por ejemplo, que es el segundo. O Arabia Saudita, que está un poco más abajo. No. El peor país del mundo para ser cristiano es Corea del Norte. Porque una simple cruz, una oración en público, una canción católica, te lleva a los campos de trabajo forzado de por vida donde vas a morir. El segundo es Somalia y a partir de puedes imaginarte Arabia Saudita, no puedes ni enterrar a los católicos o a los cristianos porque ensuciarías el Islam. Es decir, tienes que quemarlos. Dile a un pobre filipino católico que tiene que enterrar a su madre. Que no la puede enterrar y tiene que quemarla. Pues eso pasa. Países que son amigos nuestros. Bueno, que les contaría porque este es un tema terrorífico. Ya no sé por qué me hiciste la pregunta, pero me fui hacia aquí. Te iba a hacer otra pregunta. Corea del Norte, sí. Por Corea del Norte. Corea del Norte, me decía Rusia. Y Estados Unidos, que son 3 muchachos pero difíciles. Pero te dejaste un país fundamental. Para política internacional. Digo. Irán. Irán, bueno, sí. Irán. La guerra de Siria la va a ganar Irán y Rusia. La va a perder Europa. La va a perder el mundo occidental, la van a perder los sirios, que tampoco la ganaban por el otro lado, y
Y sin ninguna duda la van a perder los pobres kurdos, que tampoco a nadie les interesa lo que hagan con ellos. Es que cuando hablábamos de la derrota del periodismo, ¿cómo es que no tenemos los focos puestos ahora en Ghouta Oriental? Ghouta Oriental es una zona de Siria que Assad está masacrando mañana, tarde y noche, destruyendo hospitales, destruyendo las calles, no permitiendo la ayuda internacional. Cuando le preguntaron, los turcos han entrado en el Kurdistán sirio para masacrar pueblos kurdos. Cuando le preguntaron a Erdogan qué estaba haciendo en Siria masacrando kurdos, dijo, lo he hablado con los rusos. Ya está. El mundo está cambiando y no está cambiando para bien. Estados Unidos ha sido una potencia internacional, ya no es tan potencia, ni lo es en lo económico. Yo no tengo tan claro que no haya más dinero en Kuala Lumpur que en Wall Street. ¿Qué tanto por ciento del PIB es de interés saudita, por ejemplo? El petrodólar domina todo el mundo. En Europa ni les cuento. Dependemos del petróleo. Una vez le pregunté a una disidente musulmana, Wafa Sultan, una tipa espectacular, una mujer siria de Alepo, que se enfrentó a un imán famoso, conocido como el imán del mal, que es Yusuf al-Qaddawi, que está protegido en Qatar, es egipcio, hermano musulmán. Y este es el tipo que va diciendo, por ejemplo, que las mujeres israelitas embarazadas tienen que ser objetivos terroristas porque albergan sionistas. Esto lo dice en televisión, no lo dice de escondidas. Y que, por supuesto, hay que lapidar a las mujeres adúlteras y que hay que matar a los homosexuales. Bueno, este tipo, Yusuf al-Qaddawi, se enfrentó una vez en Al Jazeera a Wafa Sultan, que es una psicóloga siria de Alepo, que tuvo la santa valentía de decirle 4 cosas. Tiene 3 fatuas de muerte y está exiliada en Estados Unidos. Y una vez hablando con ella, le dije, ¿cómo permitimos los europeos que nos dominen de esta manera? Y me dijo, hay una refrán en árabe que dice, si me necesitas te poseo, necesitáis el petróleo os poseen. Vamos a abrir a preguntas del público. Los chicos le van a acercar el micrófono. Aquí tenemos la primera pregunta. Bueno, buenos días. Buenos días. Le voy a hacer una pregunta. Como un emigrante español, mis padres me trajeron de 5 años, padre castellano y madre catalana, de Ripoll. ¿De Ripoll? De Ripoll. Me enseñó a amar a Cataluña. Y desde ese amor pregunto, ¿lo que está pasando en Cataluña no también un poco de populismo y de progresismo en este mundo actual? Me mató, yo me estaba escapando. ¿Este sábado pasado? Sí, creo que sí. Mol. Bueno, no, este sábado sí, y el otro también. Creo que estoy enojada desde hace días. Los sábados. Los sábados estoy muy enojada, por eso vine el domingo. Porque el sábado tenía que enojarme allí. Bueno, como ha pronunciado también Ripoll, ¿qué voy a decirle? Enseñaron bien el catalán. Una miqueta. No, para nada. No tiene nada que ver con el populismo. Pero a mí me sabe... Yo nunca aprovecharía, si me permiten, voy a hacer esta previa y le voy a intentar responder. Yo nunca aprovecho mi venida a Argentina para traerles la banderita catalana y decir, intento en este sentido ser muy coherente, porque yo entiendo que no tengo por qué ir exportando, aprovechando cualquier micrófono que tengo, la causa catalana. Pero sin ninguna duda es mi causa. Antes he hecho una broma en el desayuno que no sé si han entendido cuando he dicho Argentina prácticamente es mi segunda patria, la primera es Cataluña. Vengo de una nación milenaria, usted lo sabrá si su madre era catalana, que no siempre se ha peleado con Castilla o con otros reinos, ¿no? Pero que a partir de un momento determinado, hace 300 años, en una situación de guerra, en la que se pierde y pierden los intereses de Cataluña, entramos en una situación distinta a la de antes. Antes éramos un país soberano y dejamos de serlo. A partir de ese momento, la relación con Castilla y globalmente con lo que después sería España ha sido siempre traumática. No me gusta para nada el victimismo, no voy a darles ahora... Pero yo le diré que yo hablo una lengua que hace 1000 años que se habla, que ha sido durante 300 años perseguida permanentemente, con leyes de todo tipo. Cada generación de catalanes ha tenido que defender su idioma. Mi padre, con 13 años, tuvo que aprender un idioma que ni conocía, que era el castellano, que por suerte ahora conocemos todos y dominamos, creo.
pero tuvo que aprender un idioma que no conocía porque le impusieron ese idioma y no podía hablar el propio. Mi abuelo también, mi bisabuelo también, y puedo ir hacia atrás. La relación de Cataluña con España no ha sido nada fácil y generalmente ha sido de dominio, porque Castilla ha tenido una concepción de dominio siempre, como la tuvo en las colonias, y nos trata como una colonia. A pesar de todo, Cataluña, que usted debe conocer bien, es una tierra muy ordenada. Nosotros no somos piqueteros. No, perdonen que lo diga así, pero no nos da por la revolución permanente, ni nos ha dado por las bombas, tampoco hemos sido etarras. Somos gente de orden, con muchas clases medias, con mucha economía productiva, con mucha vitalidad intelectual, económica y universitaria, pactistas porque venimos del comercio, de la industria, que siempre hemos intentado ser españoles, pero que respetándonos como catalanes, y no lo hemos conseguido nunca. ¿Por qué España no es como Suiza? ¿Por qué un suizo francés y un suizo italiano que no se parecen en nada, todos quieren ser suizos? Porque hay un pacto de tolerancia. ¿Por qué yo no quiero ser española? Porque no me respetan como catalana. ¿Ustedes creen que los catalanes, que somos gente tranquila, no estamos a favor de un pacto con España? Llevamos 300 años intentándolo. Desde la transición política aquí, para no ir tan lejos, llevamos toda la transición intentando tener una soberanía real que nos permita hacer nuestras políticas dentro de una comunidad española donde podernos sentir a gustos. Si hemos llegado al punto de ruptura, una parte importante de los catalanes, y al punto de la independencia es porque estamos hasta las narices de picar a una puerta y encontrar intolerancia. Y ahora estamos en un momento terrorífico. Retiramos la República para que no hubiera violencia en las calles. ¿Qué hemos recibido? Exilio, cárcel y represión. Y la intervención de nuestras instituciones. El impedimento de que nuestros presidentes puedan ser presidentes. De que la gente en la cárcel... Llevamos 5 meses a pacifistas en la cárcel por delitos políticos que no han sido sentenciados. Lo que está ocurriendo en España es terrorífico con Cataluña. Se está cargando el ordenamiento jurídico español. Y vamos a llevarlos a los tribunales internacionales. 5 querellas se van a hacer contra España. La primera se ha hecho ya en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Porque lo que está ocurriendo en Cataluña no tiene que ver con la independencia, tiene que ver con los derechos humanos. Me dirá, bueno, pero es que yo creo que Cataluña no se tiene que independizar. De acuerdo, si solo queremos un referéndum. Queremos votar, imagínense qué cosa tan extraña. Que 8 millones de catalanes venidos, unos de Cataluña y para otros de Andalucía y otros de otros países, todos los catalanes, hablen el idioma que hablen, puedan votar si quieren o no ser españoles. Y así se resuelven los conflictos en el siglo XXI. ¿O no? En Inglaterra se resuelven así, en España no. Se resuelven con porras, con represión y con cárcel. Por tanto, yo le diría al final... Y luego encima con un relato único español que nos bombardea permanentemente, los que tenemos la cara pública somos horrorosos, cada día difamaciones, mentiras. Hay cosas que se dicen sobre mí que si fueran verdad yo no me gustaría nada, pero es que no son ciertas. ¿Qué les cuento? La distorsión es permanente. Mañana, tarde y noche todas las televisiones españolas tienen un único relato. Hablábamos de pensamiento crítico. No existe, no existe. No es cierto. En Cataluña todos los medios de comunicación primero. En Cataluña se reciben todos los medios de comunicación. Telecinco se ve tanto como TV3. Pero en TV3 usted ve como mínimo la oposición contraria. En las otras teles no la ve. Pero yo no le digo que lo hagamos todo bien. Yo hoy he escrito a las 4 de la mañana un artículo para La Vanguardia donde le digo de todos los independentistas porque lo están haciendo muy mal ahora. Son los míos, ¿eh? Pero intento practicar también el pensamiento crítico. No, todo no se hace bien en Cataluña. Pero la forma de resolverlo no es por la represión. Y ha habido un pacto de los poderes fáticos del Estado, que incluye la monarquía, que incluyen los poderes políticos, los poderes económicos y los mediáticos, para que a Cataluña ni agua. No se puede tratar a un motor económico de 8 millones de personas como está tratándonos España. Y esta es una herida que no se va a curar, ni se va a resolver bien. Y no tiene nada que ver con el populismo, tiene que ver con la fatiga histórica, secular. Pasamos a la segunda pregunta, ¿puede ser? Sí, Pilar, cambiando el ángulo, me interesaría conocer qué opinión tenés de nuestro Papa Francisco. ¡Ah, Dios mío! Esa es una pregunta envenenada. Porque claro, si lo de Cataluña ya, pero ya que le cuento. Oh, Dios mío, me preguntó por el Papa. Ahora tengo 2 opciones. Intentar ser políticamente correcta, cosa que no queremos, o decir lo que pienso.
Mitad y mitad. Voy a ver. No, voy a ver porque no quiero pisar ningún callo, porque yo entiendo que es un papa que gusta más en Europa que en Argentina, me parece. Y por tanto, en este sentido, voy a intentar ser justa. Yo creo que es mejor papa cuando lidera espiritualmente que cuando lidera políticamente. Es decir, creo que cuando hace de líder espiritual, que líder espiritual no significa hablar de religión, significa hablar de valores morales, significa hablar de justicia social, significa hablar de que los dioses no tienen que ser guerreros, significa hablar de la pobreza. Es decir, un líder espiritual tiene que ser alguien que ponga el foco en los sectores más vulnerables de la sociedad y desde su fe religiosa ilumine el mundo. Y en este sentido yo creo que el Papa Francisco ha dicho cosas importantes. Luego, además, parece que en los temas de la Iglesia Católica que han sido desagradables se ha puesto las pilas, parece que en algunos temas quiere ser moderno, es decir, es un papa que en Europa gusta, y que en lo espiritual yo creo que ha hecho cosas importantes. Cuando entra en la política más activa, y desde luego especialmente en la Argentina, se le va la pinza hacia un lado. Y creo que eso es malo para un papa, porque tiene que ser un vocero de todos y no un vocero de unos, ¿no? O sea, yo creo que cuando el Papa Francisco... Es muy importante un papa latino y un papa argentino. A ver, en el fútbol lo mejor que hay en el mundo es Messi, el líder de los católicos y de una de las grandes religiones es un papa argentino. Ustedes no lo tienen mal últimamente, Pero... Y ahora tienen un país que se ve mejor en el mundo que antes, Pero... A pesar de que Macri tendría que hacer más política internacional, ahí se equivoca, yo creo que ahí... Pero, sobre todo porque si la política internacional no la hace Macri, la hará el Papa. Yo creo que el Papa Francisco... A ver, voy a decir algo un poco raro. Cuando es menos argentino y es más mundial, es mejor. Cuando es más argentino y se mete más en lo argentino, ahí se me vuelve un poco sectario. Y entonces me interesa menos. Diría eso. Creo que es la última pregunta, ¿verdad, señora? Yo te quería preguntar... 2 preguntas más. Sobre tu posición en la causa Nisman. Bueno, yo creo que es clara mi posición. Por eso quería que la... Lo fue de siempre, ¿no? Y por tanto, en este sentido... Bueno, la herida de Nisman a mí es una herida que me va a sangrar siempre. Era un tipo espectacular, un fiscal que se creía a su cargo, un profesional, digamos, de lo que es el sentido de la justicia, que asumió la causa de terrorismo más importante de toda Latinoamérica, que también es una causa que aún sangra, porque las víctimas aún no han podido dormir en paz, ni han tenido su lugar, y que además yo creo que tuvo una valentía extraordinaria. A mí Nisman me dijo que lo matarían. Yo recordaré siempre, son de aquellas cosas que cuando te las dicen quedan ahí, pero cuando pasa se convierten en importantes. Estábamos tomando un té una tarde en el Alvear y un día ya él me comentaba, tú que te metes tanto con el tema del terrorismo islámico, vigila y tal, no sé qué, a veces has tenido amenazas, me preguntaba, ¿no? Y hablábamos del concepto del miedo. La gente que no ponemos la cara pública en temas complicados, a veces nos pregunta por el miedo, ¿no? Y él me preguntaba a mí, y yo le dije, ¿y tú qué? ¿Que te estás metiendo con un tema tan gordo? No solo estaba metiéndose con el tema de la vinculación iraní, la causa de AME, el atentado, etcétera, etcétera, sino que además estaba apuntando a la presidenta. Y le dije, ¿y tú? Y él me dijo, así exactamente, un día me van a matar. Esta frase me la dijo a mí Alberto Nisman. Yo se la expliqué a Marcelo Longobardi cuando pasó, cuando me entrevistó en aquel momento, porque recuerdo que estaba con la herida. Además, yo había hablado con él pocos días antes. Me decía, tengo una causa increíble, ¿sabes los datos que tengo, la información que tengo? Y de golpe pasa lo que pasó, ¿no? Yo nunca creeré que eso fue un suicidio. Ni en el minuto 1 ese tipo, o sea, un tipo optimista, enamorado de su trabajo, cargado de información, con una vitalidad, con una valentía absolutamente inusual, porque lo normal, ¿quién se mete con una presidencia? ¿Quién llega a ese nivel de hacer una causa como esa, ¿no? La causa del memorándum. Por cierto, que hay que decir que la DAIA es la única organización, creo, que está en la causa particular del memorándum, del tema del memorándum. Felicidades también por la valentía ahí, Lo del memorándum fue un escándalo terrible. Argentina sufrió un acto de guerra de otro país. Mató a argentinos en su suelo.
y una presidencia pacta por dinero con el país que fue acusado. Es algo, cuando yo viví eso, me repugnó tanto, me dolió tanto por las víctimas, pero también por la República, la propia República Argentina, que para mí se convirtió en una causa más de mis causas, ¿no? Y desde luego Alberto Nisman no podrá tener su lugar en la paz de los muertos, hasta que no estén los culpables donde tengan que estar, identificados con nombres y apellidos y en la cárcel. Ese es mi sueño. Señor, por favor. Hola. ¿Su pregunta? Sí, Volviendo al tema. Yo acá. No, el señor, por favor. Primero. Primero el señor y después... ¿Pero yo? Sí. Volviendo al tema para el cual estamos convocados, yo le hago una pregunta. Creo haber entendido bien lo que usted dijo de populismo, falso progresismo y la derecha centrista. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad que un progresismo real y equitativo pueda emerger para no convivir con ninguno de los dos extremos? No, yo creo que hay posiciones de izquierdas y progresistas muy razonables y muy serias, sin ninguna duda. Es decir, lo que ocurre es que en situaciones de crisis los discursos más extremos son los que finalmente seducen más. Es decir, pero a mí me parece que... Es que, además, yo sinceramente creo que la separación ideológica y histórica está también un poco en revisión. Porque, por lo que decíamos antes, a veces ha habido sectores conservadores que han tenido mucho sentido de la justicia y ha habido sectores progresistas que han destruido el Estado de Derecho, con lo cual, al final, yo creo que la única cosa que salva a nuestra sociedad es que las 5 patas de los valores republicanos o de los valores democráticos, las 5 patas sean sanas. ¿Cuáles son estas 5 patas? Una sociedad crítica, que no venda su alma al primer líder político que en la oreja le dice que le va a salvar la patria. No a los salvadores de la patria, no a los mesiánicos, no a los que se quieren quedar en el poder y perpetuarlo, no a los que creen que son dioses porque tienen un cargo político. Mañana no lo van a tener, van a ser ex cargos políticos, expresidentes, exministros, exconcelleres. Eso es un político, uno que mañana será un ex. Porque ustedes, como decía antes, detentan el poder. Ustedes son la República, no ellos. Ellos representan provisionalmente la República. Ustedes, los sectores económicos, los intelectuales, los jubilados, los universitarios, los periodistas, esto es la República. Por tanto, la primera pata y fundamental tiene que ver con una ciudadanía crítica, que cuando ve que un tipo no funciona, fuera y a otro. El segundo es un periodismo libre, que es difícil, porque todo periodista, todo medio de comunicación tiene un consejo de administración. Todo consejo de administración tiene unas ayudas económicas. Todas esas ayudas económicas vienen de un poder político, con lo cual el círculo se cierra y a veces es muy complicado. Y además las fuentes de información hoy en día no las controlamos, porque las agencias internacionales que te hablan de los grandes conflictos nunca sabes quiénes las están financiando y todo se connota. Pero hablando de las patas que necesitamos, unos partidos políticos nuevos o viejos que tengan dentro una vida democrática sana. Si los partidos son aquellos de que el que se mueve no sale en la foto, ese partido no vale. Los partidos que tienen comisariados políticos, que el líder es el que pone y el que saca, que no tienen una vida democrática interna, vamos mal. Por tanto, el tercero son partidos sanos, que se peleen. Yo admiro, en este sentido, los grandes debates norteamericanos. Hillary y Obama pegándose y matándose por ser el candidato demócrata y luego yendo juntos para ganar al otro. Fantástico. El Trump tuvo que pelearse con todos los republicanos, los venció a todos, pero como mínimo hubo ahí periodistas que les hicieron preguntas terroríficas en la televisión. Cuidado, que Estados Unidos nos da lecciones a veces. Por tanto, un periodismo también libre. Sin ninguna duda, un mundo intelectual que se haga más preguntas de las que se hace, que también tenemos el mundo intelectual dormidito en los laureles, más preocupado a veces de que les den premios que no que de sacudir, ¿no? Y luego una juventud que aspire a cambiar al mundo. Siempre, porque si los jóvenes ya se nos convierten en conservadores, los jóvenes tienen que ser revolucionarios, en el sentido democrático del término. Tienen que soñar que esto no les gusta y que hay que cambiarlo. Y tienen que apretarnos y machacarnos la conciencia.
Si la sociedad, si los jóvenes se convierten o en conservadores con 20 años, que dicen, bueno, esto ya está bien, solo quiero ser rico, o en jóvenes revolucionarios de revoluciones de los 60, tenemos una juventud también hecha unos trizos, ¿no? Esto sería lo que nos salvaría, no es tanto el falso o nuevo progresismo, porque si alguien te levanta la bandera y es maduro, y la sociedad es crítica, no lo compran. El problema es cuando lo compras, es cuando te compras a Cristina Kirchner. Ese es el problema. Nos quedan 2 preguntas, ahora sí, creo. Sí. Señora. Sí, yo te quería hacer una pregunta desde una contradicción muy grande que tengo y que la venía pensando mientras te escuchaba. Cuando hablabas de que lo que está pasando en Venezuela y que nadie hace nada, o los chicos de Siria que nadie hace nada, o bueno, la cantidad de eventos mundiales que nombraste, no hace falta que la repita. Ahora, ¿cuál sería la posibilidad de hacer algo? Digo porque cuando Estados Unidos invadía en otras épocas algunos países, también estaba la crítica de quiénes son para decidir adentro de otro lugar. Yo siento que nosotros miramos impávidos lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, que es lo más cerca que tenemos, y no hacemos nada, o el hacer pasa por el periodismo, que cada vez muestra más, pero tampoco se hace nada. ¿Cuál sería la salida? Digo, yo vengo de la comunidad judía y nuestro reclamo siempre fue en el momento del Holocausto porque nadie intervino, porque se intervino tan tarde, porque no bombardearon las vías de los trenes y hubieran evitado un montón de masacres. Entonces digo, hoy en día tenemos otra posibilidad que es esto del internet y de las noticias y de la, digamos, de que todos estamos enterados de todo. Antes podía decirse que no. ¿Qué se hace? ¿A quién uno habilita hasta intelectualmente de que uno dice, bueno, sí, esto no se puede permitir? ¿Y desde qué lugar quién puede solucionar algo? ¿No? Digo, es una gran contradicción porque entiendo que hay que intervenir. Es una pregunta que es más pregunta que respuesta, ¿eh? Porque, ¿cómo te voy a explicar yo el Holocausto? Es decir, ¿cómo voy a explicar la indiferencia de Europa o quizá incluso la colaboración de Europa en el asesinato de 3/4 partes de la población judía europea? Pero ¿qué hicimos también con el Holocausto armenio? ¿Y Ruanda? ¿Ruanda? ¿A quién le preocuparon los pobres tutsis asesinados a miles, a machetazos en los campos de fútbol? A miles, ¿eh? Ni nos acordamos. Un palestino nos interesa, porque eso forma parte del interés geopolítico. Palestino muerto, me refiero, pero 700.000 tutsis, no. Y por supuesto no nos interesó para nada el Holocausto judío porque lo perpetramos nosotros. Porque el Holocausto no llegó porque sí, empezó con la expulsión española. Continuó con los pogroms, continuó con las persecuciones, la estigmatización, las Semanas Santas católicas, Dreyfus. Es decir, cuando llega el Holocausto viene después de 400 años de estigmatización de un pueblo al que permanentemente estuvimos diciéndole que era distinto y que de vez en cuando íbamos matando. Con lo cual, ¿cómo los europeos íbamos a impresionarnos con el Holocausto si teníamos el antisemitismo metido en el cerebro, en la educación, en la religión, en la cultura? ¿Cómo es aquella frase famosa? Primero le dijimos a los judíos, no podéis vivir entre nosotros si no sois católicos. Después les dijimos, no podéis vivir entre nosotros. Y después les dijimos, no podéis vivir. Esto explica Auschwitz. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. No, pero déjame acabar de responderle. Sí. ¿Y después qué hicimos con el Holocausto? Después de no mirar, después de permitir, después de dejar que los nazis hicieran una barbaridad con un pueblo entero, masacrando incluso la memoria de los cementerios. Porque hubo lugares donde hasta arrasaron 400 años de historia de cementerios para que no quedara nada. Después de esto, ¿qué hicimos con los supervivientes de Auschwitz? Los metimos en campos. ¿Hicimos algo los europeos? ¿Qué hemos hecho ahora con los millones de sirios que huían de la guerra? Gentes que huían de una guerra terrorífica, que estaban entre la espada de una dictadura atroz y la pared del Daesh, del Estado Islámico. 8 millones de personas en situación de extrema peligro de muerte. ¿Qué hicimos? Los vendimos a los turcos.
Les dimos dinero a los países del siglo XXI, Alemania, Francia, Italia, España, países democráticos, derechos civiles, derechos humanos, gentes progresistas, en el sentido de progreso y de civilización. Pero a los turcos de bajo mano, un país cada vez más cercano a la dictadura, islamizando, además, de la manera más brutal. ¿Para qué? Para no ver a centenares de miles de personas por los campos de Hungría y de Alemania yendo a pedir un poco más de tiempo de vida y no morir. Como era muy feo ver niños muertos en las playas, los encerramos en campos en Turquía o en otros lugares y les demos la llave. Esto es Europa. Claro que Europa también tiene muchas grandezas, pero me siento profundamente rabiosa con esta Europa que nunca en su historia. Pero si fuimos los inventores de la colonización, si destruimos África, si los franceses, que son tan simpáticos, vendían los Mirage a los iraquíes que iban a bombardear el Kurdistán. Pero, ¿qué se creen? ¿Quién está bombardeando ahora el Yemen? ¿De dónde se creen que salen las armas? Es el mundo en el que estamos. Es cierto, su pregunta es trágica, porque cuando yo apelo a la conciencia y digo no nos preocupa, probablemente usted me pregunta qué hay que hacer y no sé qué decirle. Hay que hacer lo que hacemos, coger el micrófono y darle un cachetazo a la conciencia. Porque quizás si reaccionáramos nosotros, reaccionarían nuestros políticos. Pero es cierto, el mundo no tiene, la política internacional no tiene derechos, tiene intereses. Y hay víctimas que no nos interesan. Y así estamos. Y si usted es judía, ¿qué le explico del tema de Israel? Yo creo que el foco no es Israel, no tendría que serlo nunca, porque el problema no es Israel. Israel forma parte de la consecuencia del problema, pero no es el problema. Pero, sin embargo, el mundo occidental ha decidido que Israel es el problema y es el malo. Está rodeado de países que no son democráticos, que además financian el terrorismo, que han estado desestabilizando la zona permanentemente, que a los palestinos solo les interesan para armarlos, no para educarlos, no para preparar la democracia, no, para armarlos, para que odien, para que no haya salida. Sin embargo, ¿qué dice la prensa? Que el malo es Israel. Y algunos decimos que no, y entonces inmediatamente no somos sionistas. Imagínese usted, yo voy a ser sionista si no soy ni judía. Pero es la distorsión permanente de temas tan centrales, ¿no? Yo por eso a veces me dicen, Israel no sé qué. Oye, ¿hablamos del Yemen? Llevamos 10.000 muertos, 750.000 afectados de epidemia, un país arrasado, pero como lo hacen los sauditas, que son amigos nuestros, a callar. No fuera caso que peligrara el petróleo, ¿verdad? En fin, sí, ciertamente, pero yo no quiero acabar tan pesimista, ¿eh? Hay que buscar una idea. A ver, ¿había otra pregunta? Hay una pregunta más. Pues me buscaré el optimismo donde sea, a ver. Yo vine aquí con mucha emoción, te sigo hace muchos años. Mira que yo soy de lágrima fácil, no me lo haga. Yo también. Lloro pronto y cuando hablo de Cataluña más. Vine de 7 años, un país que nos quiere, que hemos colaborado mucho a hacerlo crecer los catalanes, desde la primera junta con el 30% de catalanes en esa junta, sobre 7, 2. Y realmente tú tendrías 1000 preguntas para hacerte, pero las has contestado en 3 minutos, cuando Gerardo te preguntó. Y tú dijiste todo lo que yo pienso. Hemos pasado 300 años terribles. Sí. Pero vamos a seguir adelante. No tenga duda, ¿eh? El sábado estaba muy enojada, con la CUP sobre todo. Estaba enojada porque si encima del lío que tenemos con España, si los nuestros se pelean entre ellos. Pero eso, si me permite, es muy judío también, ¿eh? Es que los catalanes, cuando más problemas tenemos, más nos peleamos entre nosotros. Yo tengo un apellido Puig, que es muy catalán, pero ¿sí? Dicen que también que viene de los judíos, va. Sí, que Puig, había muchos en Cataluña. No, Puig es un apellido judío sin ninguna duda. Señor. Significa montaña cima. Sí. Y es el tipo de apellidos que los judíos utilizaron cuando los obligaron a hacerse católicos. Así es. Pilar, te agradezco lo que haces. Nosotros desde aquí, en una entidad que tiene 116 años, hace 2 días los cumplimos, en Rosario, a 100 metros de aquí, que yo sé que hoy estás muy ocupada. Busqué a qué hotel podías ir, me dijeron que venías y te ibas. Sí. La próxima vez que vengas a Rosario vas a venir a firmar el libro de oro de Sendri. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Porque no creo que hoy tengas tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, Déjeme acabar. Sí, claro. Mire,
Bueno, gracias porque me ha subido la moral, porque yo intento ser muy sincera, pero era difícil responder a una pregunta que no tiene respuesta de momento, ¿no? Pero sí que la tiene. Vamos a hacerlo así. Yo tengo una frasecita que le digo a mis hijos cuando se agobian un poco con temas así un poco, o cuando te hacen preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Yo creo que una persona sola no puede salvar el Amazonas, pero puede regar el jardín de casa. Y cada jardín de casa regado es un poquito salvar el Amazonas. Somos gentes que tenemos todos una misión en la vida. Esa misión puede ser regar tu jardín o regar tu familia, pero seguro que cada uno de ustedes en su ámbito profesional, vital, geográfico, puede ayudar a salvar el Amazonas. Y el Amazonas son los derechos humanos, los derechos civiles, un mundo habitable, unas sociedades que tengan mucha más impulso emocional y también impulso a favor de los ideales, ¿no? Y sobre todo, si me permite, y con esto sí que acabo, una sociedad que se emocione. Porque no lo olviden, ¿eh? Yo si le pongo pasión a lo que creo es porque detrás hay emociones. Junten el racionalismo, las razones, los argumentos con las emociones, porque si no, no seríamos nada, solo seríamos robots, ¿no? No, detrás de alguien que lucha hay un corazón que sufre. Seguro. Quien quiera seguir escuchando a Pilar lo puede hacer esta noche en el programa de Joaquín Morales Solá desde las 10 ¿sí? en TN. Pilar va a estar con Joaquín, así que nos podemos seguir sacando las ganas de escucharla. Gracias. Gracias a todos.